Hoy nos encontraremos viajando a bordo del tren solidario en su edición número 52, con destino al Alto Valle de Río Negro, más precisamente a la ciudad de Cipolletti, con el objetivo de brindar solidaridad a las localidades de la traza, repartiendo alimentos y ropa a diferentes organizaciones. Saldremos desde la estación Aedo de la línea Sarmiento y circularemos por el ramal Aedo-Temperley de la línea Roca, algo que no sucedía hace muchísimos años con un tren de pasajeros de larga distancia. El viaje fue organizado por Rieles Multimedio y con el objetivo de brindar solidaridad y demostrar la importancia del tren de pasajeros. Podemos ver en el mapa el recorrido de nuestro tren en color rojo, partiendo desde Aedo con locomotora Alco RSD 16 B820, con 3 coches Orefame, 4 coches del tren museo itinerante, un furgón chino y un furgón Matterfer, circulando por el mencionado ramal hasta Temperley, en donde ingresaremos al ramal a Ezeiza para dirigirnos rumbo a Bahía Blanca por vía La Madrid. Algo importante a destacar es que pudimos disfrutar del coche bar y del coche cine durante el viaje, gozando de sus grandes comodidades, lo cual produjo que el viaje fuera mucho más placentero y llevadero, con sus cómodas butacas y sillones, así como también disfrutar de una película a bordo. A Bahía llegaremos al día siguiente tras casi 24 horas de viaje. Allí cambiaremos de locomotora, dejando la B820 en la playa de Ingeniero White para colocar al mando la emblemática y monumental GT22 9070 del tren patagónico, luciendo su nuevo esquema para imponerse a transitar por los territorios rionegrinos. Una vez que salimos de Bahía, tomamos la vía Neuquén para transitar por más de 500 kilómetros y así ingresar al Alto Valle de Río Negro, comenzando en Chichinales, donde mucha gente nos esperaba en cada una de las estaciones para recibir las donaciones y así llegar a nuestro destino final, Cipolletti. En este video podrás observar todos los detalles del viaje a bordo. ¿Estás listo para viajar con nosotros? ¡Comencemos! Siendo las 7 horas 24 minutos, tren solidario realizando las maniobras para ingresar al ramal Aedo-Temperley. El ramal Aedo-Temperley es utilizado para el servicio local entre dichas localidades, así como también para el paso de trenes de carga como es el Carbonero, que va desde Alianza hacia La Plata. Este ramal pasa por varios barrios del conurbano bonaerense para transitar entre la zona oeste y la zona sur, cruzando la autopista Richeri y el Riachuelo. Algunos de los barrios por donde pasa son San Justo, La Tablada, Aldo Bonzi, Ingeniero Butch, o Budge como dicen algunos, cercano a la Feria de la Salada, Lomas de Zamora y Temperley. ¿Esto qué es, Juan? Estaba haciendo fuck you, bro. Bienvenidos a Lomas de Zamora. ¿Estamos en Lomas ya? Tierra de Insaurralde. Estamos en tierra de Insaurralde. Acabamos de pasar por La Salada. Importante. Ya próximos al empalme Temperley, la formación tomará el ramal a Ezeiza para dirigirse en dirección hacia Cañuelas. Bueno, siendo las 9 horas 13 minutos, ingresando a Temperley. Nos encontramos acá con el Topo por el Mundo. ¿Cómo andás, Topo? ¿Cómo le va, señor Andy? ¿Todo bien? Bien, un placer, che, que estemos compartiendo acá la jornada del tren solidario con vos, che. El placer es mío de estar acá compartiendo estas futuras 50 horas juntos, haciendo contenido desde diferentes ángulos junto a vos, ¿sabes? Totalmente. Vamos a ver cómo las bancamos. Hasta ahora estamos todos bien, hay que ver cómo estamos. Dentro de un ratito vamos a ver qué pasa. Este gran hermano ferroviario que estamos viviendo.
Una vez arribado a Cañuelas, nos encontrábamos esperando ruta por parte de Ferrosur Roca para continuar viaje en dirección hacia Olavarría. Bueno, nos encontramos en el coche bar, disfrutando una espectacular jornada. Ya tenemos algunos pasajeros del coche bar. ¿Y qué onda el coche bar? ¿Cómo va todo? Los alfajores espectaculares. Muy bueno, muy bueno. De a poco nos íbamos acercando a Las Flores, a un lento paso debido al mal estado de las vías. Allí esperaremos nuevamente vía por parte de la empresa concesionada de vías para poder proseguir marcha. A unos kilómetros de esta estación se desprende el ramal que va hacia Tandil, el cual hace ya varios años donde no pasa un tren de pasajeros y donde únicamente es utilizado para trenes de carga. Siendo las 15 horas 20 minutos, el tren se encuentra despachado. ¿Qué nos viene abriendo el camino? ¿Qué tal? Bueno. El Vasco contemplando el paisaje, Vasco. ¿Qué Ah, opinas? bueno, estamos acá. ¿Dónde estamos, Vasco? Porque- Pasamos Cacharí. Sí, pasamos para Cacharí y ponían el tren en las Rayanes y decían que justamente el tramo entre Cacharí, París y Azul era uno de los más veloces, que recuperaban. Y ahora estamos yendo a 20. Déjalo ahí, estamos Muy contemplando despacito. Por más que lo limpie no hay chance, ¿no? Está rayado ya. Al día siguiente, nos despertamos transitando por la vía La Madrid y observando el amanecer con las sierras bonaerenses cercanas a la localidad de Saavedra. En minutos más estaremos pasando por Napostá, ya cercanos a Bahía Blanca, cumpliendo las primeras 24 horas de viaje para realizar el viaje a Bahía, donde hace muy pocos años atrás el servicio demoraba unas 12 horas, gracias al mantenimiento de vías que se realizaba más frecuentemente. Siendo las 8 horas 45 minutos, tren ingresando a Bahía Blanca. Siendo las 9 horas 35 minutos, tren solidario saliendo a Bahía Blanca Sud. Para esta segunda etapa del viaje, nos dirigíamos a la playa de Ingeniero White, o Guaité, para dejar la locomotora vía 820 y así poner al mando la 9070. Podemos ver en el mapa las maniobras que haremos para ingresar y egresar de Bahía y así tomar la vía Neuquén. Además, vemos cómo invierte la B820 en la mesa giratoria de White para prepararla para el regreso a Buenos Aires en los días siguientes.
tiene enchufe, así que estamos complicados. Bueno, acá nos encontramos con otro pasajero que está primera vez, ¿no? En el solidario. Efectivamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te fue? Mira, la verdad, hermoso. Debo resaltar dos cosas. Primero, el esfuerzo de Sergio Rojas y la gente de organización que tienen que coordinar, que parece un malabar entre distintas organizaciones, formaciones y además el calor humano, que es un orgullo argentino. Yo no sé si en todos lados uno va a estar 100 horas, porque son 50 horas de ida y de vuelta con un montón de gente y la verdad que no hay un conflicto, siempre hay una buena onda, así que encantado. Ojalá que esto se pueda seguir. Estamos acá con otro pasajero solidario que hace tantas ediciones que venís participando, Sí, por ¿no? supuesto, Con yo su vengo- cámara VHS en mano. VHS que inauguré con el segundo solidario, con el solidario Junín. ¿Cómo viene este viaje? Excelente, de primera. Bueno, nos encontramos en el furgón por hacer la clasificación de los alimentos y las donaciones que se van a repartir a las diferentes instituciones. Acá estamos con los héroes colaboradores para clasificar. Soy personal diagramado del servicio 379-380 de pasajeros desde San Antonio a Este Ramón Mexier. Así que nada, y venir a participar de este tren solidario es un orgullo para mí personalmente. ¿Hay alguna esperanza para que ahora puedan poner un servicio regular de pasajeros, digamos, acá en el Alto Valle? Y conocemos lo que se conoce por todas las noticias que se está transmitiendo nada más, y de todo el esfuerzo que hace tanto a nivel político provincial, a nivel de los vecinos también, los propios sindicatos que aportan y que tanto quieren también que hayan servicios para poder unir a todos los pueblos del Alto Valle, del Valle Medio también. Ojalá que sea el puntapié inicial para el regreso de la Estrella del Valle. Estamos acá en el coche cine, en pleno viaje. Fíjense en el lujo que era viajar cuando viajaban, por ejemplo, en el expreso a Rayanes a San Carlos de Bariloche, de Plaza Constitución, o en otros servicios, ¿no? Acá tenemos al Topo encima. Topito, ¿Cómo va? ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá vamos a dar un cine debate. Vamos al cine. jugando a las cartas acá los señores. ¿Qué tal, Apa, ¿están apostando? Ya habiendo recorrido alrededor de 80 kilómetros por la provincia de La Pampa, nos encontrábamos en Río Colorado, ya en territorio rionegrino, esperando vía para poder continuar marcha.
Estamos recién pasando Villa Regina, estamos con Hugo Pieretti, el presidente de la Comisión de Vecinos, ¿cierto? Por la vuelta del tren. Nosotros venimos pidiendo la puesta en marcha del servicio de tren de pasajeros desde el año 2006 en adelante, que trabajamos en la comisión para... Creemos que ya muy pronto va a tener el servicio, pero bueno, seguimos insistiendo y seguimos trabajando para mantener las vías, para hacer relevamiento de vías, pasos clandestinos, instrucción y charla en los colegios. Se está trabajando fuerte para que nuestro querido tren del Valle sea una realidad muy pronto. Perfecto. ¿Y qué se siente ya estando en un tren especial, ¿no? No regular, pero bueno, por lo menos con alguna esperanza, ¿no? Que pueda llegar a volver el tren. Sí, realmente muy emocionado, una sensación hermosa, muy rara. Y bueno, estar viajando, que es el anhelo que tenemos de hace tantos años, poder transitar por las vías. En mi caso es la primera vez que estoy transitando el Alto Valle en tren, así que y sería el primer rionegrino en volver a transitar las vías con un tren de pasajeros, así que feliz, orgulloso y bueno. Ustedes trabajan con los concejales, ¿no? De toda esta zona como para concientizar y poder hacer fuerza, ¿no? Sí, hemos trabajado este año, trabajamos con los concejales desde Chichinales a Cipolletti, con los intendentes, con legisladores y diputados nacionales dándole las charlas de instrucción y bueno, trabajando, explicándole un poco cuál es el sentimiento del pasajero, porque nosotros somos usuarios, así que explicándoles cuál es la necesidad y el sentimiento que tenemos los pasajeros. Tenemos un monopolio, es un solo medio de transporte a nivel regional en esta larga ciudad de 100 kilómetros que tenemos en el valle y sí, obviamente los precios son siderales, hay un montón de gente que no puede mantenerse, los chicos para ir a estudiar, la gente que tiene que ir a hacerse tratamientos médicos, es carísimo el servicio que tenemos acá en la zona. Estamos esperando la respuesta de Nación, el gobernador ya dijo que sí, que va a poner el servicio, que se va a hacer cargo la provincia de Río Negro de poner 2 duplas, así que estamos a la espera de que Nación nos dé el ok para transitar.
querido. ¡Vamos! ¡Llegamos! Llegamos, Demostramos que las vías están para que el tren del Valle esté presente de Chipoleti a Chichinales, carajo. ¡Vamos por el tren del Valle! Para nosotros es muy importante lo que se hizo hoy. Más que nada para la provincia de Río Negro. Demostrarle a la sociedad y al gobierno que nosotros podemos mover el tren de pasajeros. Eso es muy importante para todos nosotros. Hoy entramos a nuestra provincia con una locomotora de nuestra empresa emblema de Río Negro, Tren Patagónico. Agradecer a los gremios, a la fraternidad, más que nada hay empleados del Tren Patagónico hoy trabajando porque hoy entramos con nuestra locomotora y nuestros empleados del Tren Patagónico que día a día están haciendo el esfuerzo para levantar la línea, que estamos trabajando en la línea sur. Eso lo quiero hacer y lo quiero recalcar porque la verdad es un esfuerzo enorme. Los 52 trenes solidarios desde que salimos desde Aedo, se vivieron situaciones también de sorpresa, de emoción para todos los que venimos arriba del tren, porque para llegar a Chipoleti hemos unido dos ferrocarriles, el ferrocarril Sarmiento y el ferrocarril Roca, demostrando la operatividad que tiene nuestro querido ferrocarril. Lo que hacemos nosotros es tratar de integrar y darle un orden a algo que se podía hacer, que por ahí para muchos parece imposible, pero que lleva mucho trabajo, mucho tema de coordinación, mucho esfuerzo, pero ese esfuerzo vale la pena que hoy se haya llegado con este 52 tren solidario a Río Negro y destacar, para que sepan, los rionegrinos tienen una empresa que defiende el sistema ferroviario desde el año 93, que es Tren Patagónico, manteniendo el servicio en la línea sur, porque si no hubiese existido en la provincia una decisión política de mantener los servicios ferroviarios, la línea sur no tendría la conectividad entre Viedma y San Carlos de Bariloche. Cerca de las 15 horas 30 minutos. El tren se encuentra despachado por jefe de estación. Siendo las 15 horas 30 minutos. Tren despachado por guarda y partiendo desde la estación. Buen viaje, hasta el próximo. Está el topo por el mundo, señores. Ya regresando hacia Buenos Aires, teníamos programadas otras paradas para bajar donaciones a instituciones previamente acreditadas, ya que prácticamente habíamos pasado muy temprano a la ida y se había programado para el regreso. Estamos acá con un conductor de la locomotora Gastón Criado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Acá andamos en el tren solidario. ¿Qué se siente circular acá por la vía? Hace rato no circulaba por acá porque yo estoy en el tren de pasajeros ahora. Claro. Que hace Neuquén Plotier. Y bueno, este tramo lo hice hace 3 años cuando estaba en el tren de carga. Así que estoy recordando esa época. Bueno, ojalá que se pueda poner un servicio, ¿no? Ojalá que podamos volver desde Buenos Aires o al menos conectar el Alto Valle.
Bueno. Gracias, Maike. Gracias, Maike. Gracias, Maike. Juan Manuel D'Angelo de Victoria. D'Angelo de Victoria, acá. El Mitre. ¿Qué se siente estar circulando por Roca? Estoy contenta de haber venido a Tripolletti. ¿Qué onda el viaje? ¿Cómo viene? La verdad, muy bien. Empezamos recién a volver para Buenos Aires. Fuimos a entregar, ahora de hecho vamos a 3 estaciones más que nos quedaron. Seguir repartiendo mercadería. Exacto. Bueno, ¿qué tal la pasaste en el viaje viajando? No, súper bien, muchas horas, pero súper agradecida por estar acá arriba, obviamente. Bien, muy agradecida de estar acá y bueno, y por muchos más. Nos encontramos con las chicas de la comisión del ProTren del Valle. Tener nosotros el tren solidario hoy acá en Río Negro, más de un rionegrino se tiene que sentir orgulloso de que esta gente que viene a hacer solidaridad debe aplaudirlo de pies y recordarlo para el resto de su vida. Y también lo que necesitamos es que cada rionegrino se ponga al hombro todo y que llegue el tren de pasajeros de Chichinale por ahora hasta Cenillosa. Va a ser hasta Cenillosa, pero lo vamos a hacer hasta Cipolletti por ahora. Sí. Después vamos a seguir más adelante, pero la verdad que necesitamos el apoyo de todos los rionegrinos. No interesa el color político, nosotros lo que estamos haciendo es un bien para la comunidad. ¡Qué coche, qué coche! Ya estamos con las chicas cocinando. Un espectáculo esto, Un servicio de lujo. Un solidario. Ah, bueno. Vamos a mirar, a ver. Ah, un lujo, ¿eh? ¿Qué tal? La Lili. Ahí.
Acá tenemos otra cocinera que se la pasó cocinando en todo el solidario. Me encanta cocinar. Bueno, bien. Una vez que arribamos a Bahía, la 9070 fue desacoplada para que pueda regresar hacia Viedma y para que la vía 820 nos lleve de regreso a Buenos Aires.